Cuando decidí estudiar psicología tenía una idea muy romántica de lo que significaba ser psicóloga. Y a ver, no me malinterpreten, tenía apenas 16 años cuando empecé la carrera. Y yo pensaba que mi trabajo consistiría en ayudar a las personas, en darles respuestas, en ser esa guía que siempre tendría la palabra correcta y precisa. Pero la realidad fue muy distinta. Y hoy quiero contarte lo que nadie te dice sobre ser psicólogo y psicóloga, no solo si te dedicas a esto, sino porque todos en algún momento hemos idealizado el trabajo de alguien más sin conocer la realidad que hay detrás. Así que quédate hasta el final porque vamos a estar hablando de expectativas, de autoconocimiento y sobre todo de cómo cuidarte cuando trabajas con otras personas y con la emoción humana todos los días. Yo soy Eva Herbert, pasa adelante y siéntate cómoda para que disfrutes de un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Creo que nos han vendido la idea de que las cosas se construyen rápido y sin mucho esfuerzo. Y creo que esto nos ha hecho un poco de daño y aplica para todas las carreras. Creo que en redes sociales parece que todo es inmediato, que conseguir el éxito se ve de una sola manera y la vida real no es así. O sea, creo que muchas veces nos frustramos cuando nos comparamos con otras personas, cuando creemos que deberíamos estar más avanzados, cuando en realidad cada proceso es único, porque nos han vendido la idea de que todo se puede lograr rápido, ¿no? Y en nuestro caso, como profesionales de la psicología, que tú vas a poder llenar una agenda, que vas a ser un profesional reconocido, que vas a tener estabilidad. Y nada de esto nos lo dicen cuando estamos estudiando. O sea, en ningún momento recuerdo haber tenido algún profesor que nos dijera qué camino seguir o qué ruta marcar para poder tener paciencia o de cómo ver la carrera, cómo vivirla, cómo tener una perspectiva un poco más compasiva y comprensiva de ese camino que podía ser tan solitario. A mí me hubiese encantado tener algo de eso. Y creo que el hecho de no haberlo tenido es lo que ahora me apasiona tanto enseñar a otros colegas, tanto en las mentorías como en online therapy y en general en Beauty Value Academy, que esa es nuestra pasión y nuestra misión, básicamente, como enseñarle a otros profesionales de la psicología y de la salud mental lo que a mí me hubiese gustado aprender, porque nadie me lo enseñó y yo recuerdo que recién graduada estaba como muy emocionada y muy ilusionada, pero no tenía ni idea de cómo llenar una agenda y estaba yo esperando que llegaran los pacientes sola a mi consultorio. O sea, los recuerdos que tengo son yo con mis papeles lista para llenar una historia clínica, pero ¿de quién, no? Todos los días esperando y yo entregaba folletos y hacía todo lo que yo creía que podía ser una forma de mercadearme o darme a conocer, em, pero estaba bastante perdida porque nadie a mi alrededor era psicólogo, no tenía referentes más allá de mis profesores, pero creo que el no tener una relación de amistad con ningún profesor, sino más bien em, con los que pude llegar a conectar, como por ejemplo el profesor Santoro, él era académico, entonces, pues al final me sentía muy sola en ese camino. Y yo en ese proceso de soledad tuve que arreglármelas muchas veces para ir construyendo poco a poco ese consultorio, esa carrera, esa comunidad. Y creo que soy un ejemplo de que lograr lo que tú quieres toma tiempo y me gusta ser esa persona porque pues al final alguien me escribió el otro día como, bueno, a ti te tomó mucho tiempo, pero no a todo el mundo le toma mucho tiempo. Y yo, bueno, maravilloso si a ti te tomó menos. O sea, me parece genial, pero yo tengo que hablar de esa realidad porque yo creo que yo soy del montón, ¿me entiendes? O sea, yo soy de ese grupo de personas que somos la mayoría a las que nos toma tiempo y que si te pones a pensar en generaciones anteriores, nuestros tíos, padres, abuelos, para llegar a tener lo que tuvieron, bienes materiales, cosas, dinero, pues les tomó tiempo, les tomó esfuerzo, les tomó trabajo. Y creo que en la actualidad nos quieren vender una idea de que tener estabilidad y conseguir lo que tú quieres puede ser algo rápido y fácil.
y estamos cayendo en ese bucle y en esa comparación de manera muy rápida y muy fácil, precisamente porque nos estamos guiando por referentes que quizás no son los más adecuados. Entonces, si a ti te está generando ansiedad el cómo las redes sociales te venden el éxito o las personas a tu alrededor, pues creo que es importante que empieces a mirarte a ti, ¿no? A ver tu vida. Y aunque este episodio va a tratar sobre la vida real de una psicóloga, pues creo que es importante empezar desde este lugar en el que la mayoría de los seres humanos estamos, donde las cosas toman tiempo, donde no podemos tenerlo todo al mismo tiempo, sino que poco a poco pues iremos construyendo y logrando aquello que nosotros queremos y esperamos, ¿no? Y si construir algo con el tiempo ya es un reto, imagínate lo que es vivir entonces en un mundo donde hay expectativas sobre tu profesión y probablemente aquello que tú hayas estudiado o aquello a lo que te dediques tendrá algún estereotipo, alguna mirada que la gente tiene de cómo tú debes ser. En el caso de nosotros los psicólogos, creo que las personas alrededor piensan que debemos ser perfectos y que no cometemos errores, que solucionamos todo lo que se nos presenta, que nunca nos equivocamos, que siempre tenemos claridad, que no tenemos problemas emocionales. Y la verdad es que no somos máquinas. O sea, no solo no somos máquinas de dar consejos, sino que vivimos, sentimos, nos equivocamos y, y esa parte humana es importante resaltarla porque creo que estamos idealizados. O sea, las personas a nuestro alrededor tienden a vernos como que podemos con todo y muchas veces esa mirada que el otro tiene de ti, en cierta medida tú llegas a creértela y yo creo que es importante que aterricemos ese ideal y en la medida en la que yo, que tengo más de 16 años en terapia, trabajando arduamente en la mirada que tengo de mí, el desperfeccionarme, o sea, el darme cuenta de que no soy perfecta, de que soy humana, de que cometo errores, es lo que me ha ayudado a bajarme de ese pedestal muchísimas veces. De otras personas que me rodean, de las personas en las redes sociales que tengo la fortuna de tener, ¿no? Una comunidad preciosa, pero que pues dentro de mi comunidad también hay personas que creen que pues yo soy perfecta y no lo soy y que tengo una vida perfecta. Y creo que parte de mi trabajo ha sido mostrar mi autenticidad y mi vulnerabilidad para que vean que soy una humana, que voy a cometer errores, que me pasan cosas que le pasan a todos los seres humanos em, y que es importante que se me humanice, ¿no? Porque aunque en la terapia hay una asimetría, es decir, el paciente no me conoce tanto como yo lo llego a conocer a él, eso no significa que yo no sea una persona con emociones, porque también aquí es importante aclarar, ¿no? La persona que tú ves en las redes sociales siempre es una versión editada de la persona que, que tú conoces y si es tu psicólogo, aún más. Nosotros llegamos a ver es la esfera pública y quizás algo de la esfera privada, pero nunca la esfera íntima de un profesional de la psicología. Entonces creo que es importante tanto si eres psicólogo, como resguardar esa intimidad. Y si eres una persona que sigue a tu psicólogo, pues eso, como no tomarlo como un referente en todo, porque eso te va a ayudar a bajarlo de ese pedestal, básicamente, ¿no? Y somos tan humanos y yo siento que soy tan humana que recientemente en mi cumpleaños, número 35 pasó que había una conversación que se estaba dando entre mis amigos y yo tuve que decir, paremos este tema. O sea, hay libertad de expresión, pero hoy no. Porque estaban hablando de un tema que era súper sórdido, súper profundo, súper doloroso y yo dije, ya va, es mi cumpleaños, ¿qué está pasando? O sea, en mi día a día yo tengo que decir a veces no quiero hablar de esto ahora porque yo necesito espacios de autocuidado y mis espacios de autocuidado son sagrados prácticamente, los cuido muchísimo
y los cuido porque no puedo estar en modo terapeuta todo el tiempo, no puedo estar hablando de temas profundos, complejos, dolorosos, emocionales todo el tiempo, no puedo ver, esto es en lo particular, ¿ok? No puedo ver series de drama, dolor, thrillers, películas de miedo, o sea, esas son cosas que yo no hago porque para mí es súper importante cuidar el contenido que consumo en mi día a día para poder darle a mis pacientes toda mi atención, mi concentración, mis procesos de memoria y mi mejor estado anímico. Y eso involucra que yo me haya cuidado en todo el tiempo libre que me queda. Y eso me lleva a algo fundamental, ¿no? Que es la importancia de autocuidarnos dependiendo del trabajo en el que estés, pero particularmente cuando trabajamos con personas, cuando trabajamos con seres humanos y con sus emociones, es súper importante el cuidarte. Yo a esto le llamo la técnica del colchón, que es cuando tú colocas una pequeña práctica de autocuidado antes y después de una sesión o de un conjunto de sesiones complejas o en una semana que fue difícil, porque eso es lo que te va a poder ayudar a estar en balance en cierta medida, ¿no? Que si bien tú fuera del trabajo puedas conectar con otras emociones, no necesariamente sean las displacenteras, porque bueno, la vida a veces se encarga de traerte emociones que quizás no son las más agradables. La vida es eso, ¿no? Es emociones agradables, emociones desagradables, son situaciones adversas, son situaciones más llevaderas o placenteras y nos va a tocar sortearlas. Entonces el autocuidado juega un papel fundamental y yo siempre digo, agenda tu autocuidado. Los actos de amor propio se tienen que agendar porque son lo que te garantiza a ti que puedas cuidarte porque cuando somos profesionales de la salud mental estamos expuestos a muchísimo dolor humano y lo importante es no quemarnos. Y tú dirás, ¿a qué se refiere Eva con quemarse? Yo he escuchado que el término burnout está en boga desde hace tiempísimo y básicamente el burnout es, para explicártelo de la manera más sencilla, es estrés sostenido en el tiempo. Y básicamente los seres humanos podemos tolerar vivir bajo estrés por cantidades largas de tiempo, ¿ok? Es uno de los procesos que podemos soportar. Por eso una persona puede estar en un trabajo desagradable por muchísimo, muchísimo tiempo y esta cultura de estar full, del hustle culture, de estar ocupado, suena como súper chévere, pero tiene un límite y pasa factura a nivel emocional. Entonces, por eso es importante cuidarse porque el quemarse o el llegar a burnout puede llevarnos a una depresión o a tener ansiedad. Así que si tú estás estresada o estresado la mayor parte del tiempo y no sabes cómo gestionarlo, yo te recomendaría que buscaras ayuda profesional porque esto no es sostenible para tu cuerpo y para tu mente. Quizás para ti sí, porque a nivel consciente estás muy en tu rutina diaria y no te das cuenta del efecto que esto puede estar teniendo y quizás hasta has normalizado alguna migraña, algún trastorno gastrointestinal, alguna dolencia física que tengas, pero creo que es súper importante el entender que cuando estamos trabajando con personas en el día a día, por ejemplo, nosotros los psicólogos, nos tenemos que estar preguntando constantemente cómo nos sentimos y tenemos que ir a terapia. Los psicólogos tenemos que ir a terapia. Si tú quieres preguntarle a tu psicólogo si está yendo a terapia, pregúntaselo. Este va a ser un ejercicio que va a llevar a tu psicólogo a mirarse y a replantearse y que me parece fenomenal porque yo siempre le enseño a mis asesorados, tanto en las mentorías como en online therapy, la importancia de cuidarse, la importancia de ir a terapia, porque tú como psicólogo necesitas haber estado en la silla de la persona que está siendo mirada, observada y escuchada, para que tú sepas lo que se siente y tú puedas dar una atención más empática a quien llega a tu consulta. Porque tú tienes que reconocer tus sombras, tus inseguridades, tus miedos, tus fortalezas para que cuando llegue un paciente con problemas parecidos a los tuyos, tú no te proyectes en ese paciente. Para que cuando tú tengas un momento difícil, una emoción desagradable, una etapa compleja,
tú puedas gestionarte con tus pacientes de la manera más adecuada y seguir haciendo tu trabajo, em, dando lo mejor de ti, ¿no? En esa situación en la que estés. Entonces, creo que es importante eso, el invitar a todos nuestros colegas, psicólogos y estudiantes de psicología a ir a terapia. El otro día una paciente que es psicóloga me decía, wow, me encanta que tú siempre estás promoviendo que los psicólogos vayamos a terapia y qué lástima que en mi país de origen no nos hayan enseñado que la terapia era importante para nosotros los psicólogos, porque si en la universidad me lo hubiesen enseñado, yo hubiese ido a terapia desde el principio y hubiese tenido más tiempo. Y fíjate cómo ahora me puedo dar cuenta de cosas que no me daba cuenta cuando no iba a terapia. Y es que como psicólogo, el ir a terapia te ayuda tanto a reconocerte a ti, a, a incluso separarte de los casos y darte cuenta que los problemas de los pacientes son de los pacientes y no son tus problemas, para poder hacer un ejercicio más profesional de la profesión. Entonces, creo que siempre voy a ser reiterativa con este tema, sobre todo con mis colegas, aún más porque creo que es nuestra responsabilidad. Aunque nos hayan enseñado que no era un ejercicio obligatorio, para mí se convirtió en un requisito importantísimo y yo en el segundo semestre de la carrera, tercero, ya estaba en terapia. Em, Entendiendo la importancia que tiene, trabajándome con todos los nervios que eso genera, yo no le voy a bajar, a quitar ni a restar las complejidades que conlleva, el reto tan grande o el desafío que conlleva dar ese paso de ir a terapia, pero creo que si vas a ejercer la psicología es importante que te pongas en ese lugar, ¿no? Que empieces a conocerte, porque ese conocimiento que tengas de ti es lo que te va a ayudar más adelante a darte cuenta de qué necesitas, por ejemplo, para no agotarte emocionalmente, para que sepas qué necesitas para cuidarte, tú particularmente, porque yo te puedo decir, a mí me encanta ir al salón, pero hay gente que detesta ir al salón. A mí me encanta dormir una siesta, pero hay personas que detestan dormir una siesta. Entonces, va a depender de ti qué es lo que tú consideras autocuidado, qué es lo que te sirve a ti para tú recargarte y dar lo mejor de ti en ese ejercicio profesional. Porque parte de evolucionar como psicólogo no solo es entender eso que tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestro amor propio, sino también con lo que implica la carrera en general, ¿no? De hecho, en una mentoría, una colega que venía me decía, es que yo no puedo atender solamente pacientes, porque a mí eso me agota, o sea, yo necesito diversificar. Y yo la entiendo totalmente y creo que es importante ese proceso de autoconocerse, ¿no? De decir como, oye, mira, me conozco tanto, tengo la conciencia de que esto pasa, que puedo tomar decisiones en función de eso que sé de mí. Y, y yo creo que en mi caso particular, a mí no me agota tanto el atender pacientes, sino el no responder a ese dinamismo que mi cuerpo necesita y que me caracteriza. O sea, yo desde la universidad no me imaginaba en un consultorio, o sea, yo pensaba el consultorio como un espacio cerrado con un escritorio y yo decía, yo no puedo, porque a mí en la universidad me decían correcaminos, o sea, te podrás imaginar el nivel de movimiento y energía que yo tenía. Entonces, yo soy una persona que necesita como hacer cosas muy diferentes, muy variadas, que sus semanas se vean distintas, aunque me encanta tener una rutina y soy una persona muy organizada, pero he necesitado como esa variedad para poder sentir que disfruto aún más mi carrera. Yo amo atender pacientes y también amo otras cosas. Por eso este mes voy a cerrar mi agenda indefinidamente, porque me doy cuenta en ese proceso de, fíjate, autoconocimiento, de escucharme, de conocerme, sé cuando llego a mi límite. Y tengo el privilegio de estar en un punto en el que ya la cantidad de pacientes que tengo pues me está superando y, y el hecho de que me supere significa que debo parar. Entonces, ponerme el límite a mí implica cerrar la agenda, porque para mí es no negociable que pacientes antiguas puedan venir, reaparecer y agendar su consulta en cualquier momento del año.
Entonces, nada, dejar ese espacio para poder también dedicarme a otras cosas que amo, como por ejemplo este podcast, las mentorías de Virtual Value Academy que me tienen súper emocionada, los talleres que hacemos, el contenido que creo, un proyecto súper emocionante en el que estamos trabajando. Entonces, todo eso, ese proceso de darme cuenta de cómo soy yo, ha influido en cómo es el ejercicio de mi profesión y ojalá y todas las personas tuvieran el privilegio de decidir cómo quieren ejercer em, pues aquello a lo que se dedican y si tú tienes la oportunidad, te recomendaría que te permitieras darte el chance de explorar porque pues creo que al final aquello a lo que le dedicamos 8 horas diarias amerita que lo disfrutemos, ¿no? Y creo que al final, si tú eres psicóloga o eres profesional de la salud mental, también creo que el pensar en otras formas de sumar, de aportar, pudiese ser importante para ti. Porque bueno, al final atender pacientes tiene un impacto, pero eventualmente pudiese pasarte eso, tanto que le pasa a mi colega, de que te quemas, o pudiese pasarte lo que me pasa a mí, ¿no? Que sientes que necesitas como movimiento, otras cosas diferentes pasando y eso lo puedes obtener tanto en si cambias la dinámica de tu trabajo como si en tu tiempo libre pues tienes hobbies, tienes actos de amor propio, te dedicas momentos a ti para conectar con aquello que disfrutas, etcétera. Y creo que una de las cosas que está pasando en este episodio, siento que está girando alrededor de cómo funcionan mis pensamientos, es darme cuenta de cómo funciona nuestra mente en general, ¿no? De los psicólogos, que somos muy analíticos, de que tendemos a mirar las cosas am, desde diferentes perspectivas, a darle la vuelta. Y yo creo que a la gente le genera curiosidad eso, ¿no? ¿Cómo funciona nuestra mente en una sesión? Yo le preguntaba a Mache, ¿qué te genera curiosidad? Y yo, a mí me encantaría saber cómo funciona el tren de pensamiento de un psicólogo. Y yo le digo, bueno, en general, yo siento que uno tiende como a analizar las cosas desde diferentes perspectivas. A mí, por ejemplo, el tener ya más de 18 años en la carrera, ¿no? Desde que empecé a estudiarla, me ha dado la posibilidad de pensar cómo pensaría el otro, ¿no? De ser más empática, de no juzgar a alguien por cómo se ve, de entender que todos tenemos una historia que nos lleva a ser quienes somos, de preguntarme qué otra posibilidad existe, qué otra opción alternativa existe, de, de mirar posibles soluciones donde quizás no se ven soluciones, y eso no significa que luego yo, en mis propios problemas, me encuentre trancada y no encuentre solución a mis problemas, pero digo como en general, ¿no? Y así mismo funciona nuestra mente en una sesión. Uno escucha, analiza, recuerda el historial del paciente, va a la teoría, viaja a través del tiempo a las clases de psicología, toma a lo largo de la línea del tiempo de la vida, ¿no? Experiencias, frases, anécdotas, metáforas que pudiesen sumarle a esa paciente o a ese paciente y te das cuenta de cómo con cada paciente te toca adaptarte a su personalidad, a cómo funcionan sus pensamientos, a qué puede recibir en este momento y qué no, a cómo se siente. O sea, es todo un trabajo el que hacemos los psicólogos y creo que el entender eso es precisamente parte de la importancia que tiene el que te cuides, ¿no? Y yo creo que al final también por eso es tan importante haber ido a terapia, porque el que tú hayas estado en terapia te ayuda a ver qué necesita ese paciente porque tú también estuviste ahí, quizás lo necesitaste, ¿no? Y pues eso va ayudando también a que tú evoluciones, ¿no? Tanto la terapia como la vida, como el tiempo pasando, todo eso va haciendo que nuestra carrera, nuestro ejercicio, ¿no? Y nuestra experiencia vaya generando consecuencias, vaya trayendo cosas a nosotros. Yo me acuerdo que cuando empecé, para mí era una bata blanca, o sea, yo tenía que ejercer con una bata blanca y con poker face, o sea, a mí me han enseñado que la cara tenía que ser neutra, que yo tenía que estar derechita, que yo no me podía pintar las uñas de colores demasiado exuberantes y un montón de prejuicios que, que había alrededor del psicólogo y creo que pues la actualidad
en la actualidad, ¿no? Y con el tiempo, con el paso de los años, con el hecho de haber ido a terapia y darme cuenta cómo mi psicóloga es súper auténtica a pesar de que sea una profesional en el área, ¿no? Con la que tengo todos estos años de terapia y ver, ¿no? Ese ejemplo tan de cerca y el de mis colegas me ha hecho reevaluarme y entender que, pues, es importante mantener esa autenticidad que te hace única, porque al final hay pacientes para todos nosotros. O sea, yo siempre le digo a mis colegas en online therapy, en las mentorías, allá afuera hay millones de pacientes esperando por ti, por mí, por la otra. O sea, al final es infinita la cantidad de personas que necesitan de un profesional que les acompañe y por eso es tan importante que tú te permitas ser lo que tú eres, que te permitas trabajar en el área que a ti te gusta, que te permitas hablar como tú hablas, porque al final eso es lo que te va a ayudar a que personas conecten contigo, porque muchas veces estamos tratando de usar unos términos todos técnicos y científicos para demostrar que sabemos y explicando más de lo que tenemos que explicar, cuando al final la gente lo que necesita es a otro humano que esté dispuesto a acompañarlo. Y creo que eso no lo sabía cuando me estaba cuando empecé la carrera, ¿no? Por eso digo que ha evolucionado la psicóloga que soy y la persona que soy, porque yo recuerdo cuando llegué al propedéutico, lo primero que el profesor Santoro nos dijo fue, y yo en ese momento tenía 16 años, venía de un pueblo, era totalmente nueva en la capital, y él nos dijo, ¿quiénes están aquí para ayudar a otras personas? ¿Quiénes están estudiando psicología para ayudar a otras personas? Y yo levanté mi mano orgullosa. Yo, y él dijo, bueno, ustedes están en la carrera incorrecta si vinieron a ayudar a alguien. Y yo, ¿what? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y a mí esa frase se me quedó grabada hasta el día de hoy, 18 años después de haber ingresado a esa carrera. Y fue hace unos 2 o 3 años que yo entendí a qué se refería él con que los psicólogos no ayudamos. Y es que los psicólogos acompañamos. Y wow, el día que yo entendí eso, la vida me cambió. Porque muchas veces estamos esperando que el psicólogo nos diga lo que tenemos que hacer y un psicólogo no te dice lo que tienes que hacer. Un psicólogo te acompaña en aquello que tú decides hacer. Y al final, eso es lo que hacemos nosotros como profesionales. Nosotros vamos acompañando al paciente en aquello que necesita el mismo paciente hacer. Y, y creo que esa diferencia entre ayudar y acompañar es maravillosa porque te ayuda a despegarte del proceso terapéutico. Pero esto me lo ha dado la experiencia y me lo ha dado la terapia también, las formaciones que he tenido, obviamente, que al final el proceso terapéutico no va para donde el psicólogo quiere, sino hacia donde el paciente necesita. Y, y esa es la paradoja de la terapia, ¿no? Porque a veces el paciente no necesita que lo saquen de una relación, por ejemplo, y tú sabes que esa relación es disfuncional, que te hace daño, pero bueno, el paciente necesita vivir su proceso y no puede salir de ahí hasta que no llega el momento de salir de ahí. Me ha pasado como persona que la relación más disfuncional que tuve, o sea, yo dejé de ir a terapia porque yo sabía lo que mi psicóloga me estaba diciendo y en ese momento la vergüenza y la dificultad que tenía para gestionar lo que me estaba pasando ameritaba que lo hiciera de la forma en la que yo necesitaba hacerlo. Y cuando salí de la relación fue que volví a terapia. Entonces, creo que al final el entender nuestra carrera también, el entender ese rol que tenemos, creo que puede ser maravilloso y hay muchas series que lo reflejan. La más reciente es Envidiosa, que creo que la voy a meter en Online Therapy, que es mi taller para que colegas y estudiantes de psicología diseñen su consultorio online de una manera organizada y que es el próximo 5 de abril y todavía pueden inscribirse en el link de descripción del episodio, porque amé el papel de Fernanda. Un poco bastante poker face para mi gusto, es decir, está como muy seria, como a veces como muy dura, ¿no? Con esta paciente tan viva, tan llena de energía como se ve Vicky, ¿no? Como tan em, intensa emocionalmente, tan auténtica en terapia, porque en terapia ella se deja ver de la forma en la que quiere, aunque a veces obviamente miente un poco y exagera otras cosas, pero al final en su versión más auténtica, ¿no? La que tiene. Y ese papel de Fernanda me ayudó a verme
a mí cuando empecé, como, wow, ¿no? Esta seriedad que yo tenía, buscando un poco la aprobación, buscando un poco parecerme a lo que mis profesores decían que debía ser un psicólogo, lo que había leído en los libros. Y luego ahora con el tiempo, pues voy entendiendo que soy diferente y capaz. Y Fernanda, pues, es esta persona, ¿no? En la vida real no, porque es un personaje creado, pero capaz y ella es seria o es más parecida a esta versión que se precisa en la serie. Y creo que al final no hay una definición ideal de cómo ser psicólogo, es decir, al final te va a tocar a ti ser la versión de psicólogo que tú consideres, que a ti te parezca, obviamente considerando la ética siempre y el código deontológico y todos los referentes que tenemos que nos circunscriben y que nos anteceden, pero creo que algo importante es entender que la psicología no es una profesión donde la fama debería ser la meta, porque eso choca con la ética y que quizás la búsqueda tiene que ser hacia pues la estabilidad, ¿no? Em, que era lo que nuestras generaciones anteriores buscaban, volviendo un poco al principio del episodio, donde decían, bueno, nuestros padres, nuestros tíos, abuelos buscaban estabilidad y pues las generaciones recientes lo que están buscando es reconocimiento. Creo que es para reflexionar, ¿no? Porque la gente quiere tener más seguidores, porque la gente quiere tener éxito rápido, porque el éxito se define en cosas particulares, en bienes, en dinero, porque es en eso, ¿no? ¿Por qué y no en otros aspectos que quizás te ayuden a ti a, a mirar el éxito desde un lugar diferente? Así que yo, en mi versión inicial, cuando tenía 16 años, pensaba que quizás el éxito era ser reconocida, por eso quería ser modelo. Y en la medida en la que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que el trabajo de un psicólogo es totalmente anónimo en muchos casos. Y eso no lo hace menos valioso. O sea, el impacto que yo tengo en mis pacientes solo lo saben mis pacientes. Y, y al final yo, por ejemplo, me privo mucho de compartir los testimonios de ellas porque aunque me manden mensajes preciosos y cartas hermosísimas, yo creo que mostrar eso pone en evidencia lo que ellas hacen. Y muchas veces ellas mismas me dan permiso para compartirlo, pero yo siento que es algo tan íntimo y tan privado que prefiero como reservármelo, ¿no? Porque creo que también así trabajo em, la validación interna y no tanto la externa, que creo que es parte de eso que tengo mucho tiempo trabajando y permitiéndome tener y que creo que puede ayudarte también a ti a empezar a trabajarlo desde un lugar, ¿no? Como el cómo miras tu profesión, cómo miras lo que estás haciendo en este momento y cómo te ves a ti. Y creo que es importante que te preguntes, ¿qué crees tú del éxito? ¿Qué crees tú de tu propia profesión? Y, y de eso que al final representa el autocuidado para ti, ¿no? Porque pues es diferente para cada quien y de alguna forma u otra el hecho de entender que es totalmente individual lo que nosotros pensamos. Y yo creo que es súper importante que nos preguntemos qué significa el éxito para nosotros, qué significa la profesión que estamos ejerciendo, es decir, a qué le estamos dedicando esas 8 horas del día o más y a qué le estás dedicando tu tiempo libre, cuánto te estás cuidando, cuánto te estás dedicando para recargarte y rellenarte de amor, de bienestar, de tranquilidad, de paz, para luego volver a tu trabajo o a esa actividad a la que te dedicas, en la que pues probablemente necesitas haber oxigenado para poder dedicarle lo mejor de ti. Aplica para la psicología, aplica para la maternidad, aplica para cualquier profesión a la que te estés dedicando, así sea si eres ama de casa em, o si te dedicas al cuidado de alguien más. O sea, creo que es súper importante y valioso que nos demos cuenta de que nosotros también necesitamos ese cuidado y que si no nos lo propinamos nosotros, pues al final nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, pregúntate cuál es tu idea de éxito y si la has tenido que redefinir, resignificarla a la vida que tienes actualmente o a una versión que sea bastante cercana y ajustada, porque creo que en cierta medida es lo que a mí me ha tocado hacer, ¿no? Darme cuenta de que quizás al principio
cuando tenía apenas 16 añitos, soñaba con ser una modelo famosa por propias heridas de mi infancia, por situaciones que viví a lo largo de mi historia, para probarle cosas a personas que no forman parte de mi vida. Y con el tiempo me ha tocado ir resignificando ese éxito y ahora es la estabilidad, la tranquilidad, el poder decidir cómo manejo mi tiempo, mi agenda, lo que me da sentido, lo que me hace sentir exitosa al tener mis tardes para dedicarme a mi hija, el tener momentos para dedicarme a mí, para aquello que es importante para mí. Y, y creo que a veces estamos buscando afuera esa definición de éxito y no necesariamente está afuera, porque lo que se ve en las redes es lo que te muestra la gente, pero tú no sabes cómo viven su vida. Por eso es tan importante que te preguntes tú qué te hace feliz a ti, qué crees que te hace sentir exitosa a ti, para que ese éxito lo aterrices, lo acerques a la vida que tienes actualmente y no tanto aquella que aspiras tener, porque entonces cuando llegue esa vida que tú aspiras tener, habrás recorrido disfrutando ese camino. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Más Auténtica Podcast. Ha sido un placer. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.